Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas. Gracias. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículos del 3 al 11. Lucas, capítulo 5, versículos del 3 al 11. Entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Desde ahora serás pescador de hombres. Una de las mejores películas de finales del siglo XX fue Salvar al soldado Ryan. Un comando especial de nueve hombres fueron destinados a la primera línea de fuego en la Segunda Guerra Mundial para traer con vida al soldado Ryan. Sus 3 hermanos habían muerto en la primera línea de combate y el gobierno americano, quiso recuperar a este soldado Ryan, a este cuarto hijo, para devolverlo a su desconsolada madre. El capitán del pelotón, interpretado por el actor Tom Hanks, como sabéis, dice, al recibir la noticia de esta misión, dice: «Espero que ese Ryan valga la pena y que cuando regrese a casa cure alguna enfermedad o invente una nueva bombilla de larga duración». El rescate iba a ser complicado, arriesgado y presumiblemente peligroso. Y el rescatado, Ryan, decía él, tiene que dar la talla con ese esfuerzo que va a representar, ¿verdad? Evangelismo es la acción que todo creyente, todo discípulo de Jesús debe realizar precisamente para cumplir la gran comisión. Rescatados por Cristo para llevar a cabo la misión de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Pero el propósito del evangelismo no es solamente buscar la salvación de las almas, tiene otros propósitos adicionales, más allá del bienestar espiritual, del bienestar social, de la restauración de las personas. Tiene un propósito más sublime, más especial, y es dar gloria a Dios. Cuando desarrollamos el ministerio, el servicio, la obediencia de llevar el Evangelio a otros, sí, tiene unas repercusiones muy especiales, pero el punto final es precisamente dar gloria a Dios. Vamos a ver algunas cosas de esto. Precisamente el año que se estrenaba esta película de Salvar el soldado Ryan, también se constituyó
la compañía cinematográfica Marvel. ¿Os suena? Marvel. Que en los últimos 20 años han producido un montón de películas, todas de superhéroes, basadas en esos cómics, incluso de hace muchos años atrás. El X-Men, el Capitán América, el Iron Man y todos estos, ¿no? Casi todos los protagonistas son inmortales, o por lo menos así es en la ciencia ficción. Nos seduce, eso de la inmortalidad, ¿verdad que nos seduce, ¿no? Que alguien pueda ser inmortal. Lo cierto es que el hombre, el ser humano, es inmortal, a pesar de que tengamos los días contados aquí en la tierra. Pero, a pesar de todo eso, hemos de tener en cuenta nuestra inmortalidad. Decía un conocido divulgador científico, Edouard Punset, decía: no está demostrado que me vaya a morir. No sé si os acordáis de esas palabras. Y a los 3 años murió, claro. Se demostró que iba a morir, ¿no? Y murió. Edouard Punset. Ahora, el alma y el espíritu es inmortal. Tiene un destino eterno. La Biblia nos habla de un destino de eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho, Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que, en un sentido podemos decir que somos inmortales. Pero ese destino de eternidad, de inmortalidad, aun siendo inherente en todo ser humano, no es el mismo para todos. Y esta es la gran distinción. Unos heredarán la vida eterna, una herencia que es un bien delegado, es algo que por derecho te pertenece, ¿verdad? Una herencia, cuando uno recibe una herencia es porque de alguna manera te pertenece legalmente y que un día disfrutarás de ella. Bueno, pues unos disfrutarán o disfrutaremos de esa vida eterna, mientras que otros sufrirán otra clase de herencia que es nada menos que la muerte eterna. Unos gozaremos de la comunión con Dios para siempre, mientras que otros sufrirán el destierro de la presencia de Dios, lo cual también significa que será eternamente. Todo dependerá si habrán creído en aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, Jesucristo, por el cual únicamente los hombres podemos ser salvos. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay la posibilidad de tener esa vida eterna, en ningún otro hay posibilidad de vivir para siempre en la presencia de la comunión con Dios, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Así que es tan de suma importancia esto, es tan importante, que todos los hombres, todos los seres humanos, hombres, mujeres, por supuesto, todos los seres humanos conozcan este nombre, el nombre de Jesús. Es tan importante que esa es la razón de ser del evangelismo. ¿Y a quién delegó Jesucristo esta labor tan extraordinaria? Este rescate tan extraordinario, más allá incluso de lo que la experiencia de esta película medio ficción, medio realidad del salvar al soldado Ryan. ¿A quién? Pues Jesucristo delegó esa labor, ya lo sabemos, a sus seguidores, a sus discípulos, a nosotros.
Hasta cierto punto esto lo podemos comprender, y seguramente que muchos de los que nos están escuchando, los que estamos aquí presentes, lo sabemos, ¿verdad? Lo podemos comprender. Pero para llevar a cabo adelante esta tarea es imprescindible algo más que comprender, algo más que entenderlo, algo más de saberlo. Se necesita un elemento muy importante, que es la pasión. La pasión. Es decir, los creyentes en general comprendemos estas cosas, las sabemos incluso, e incluso hasta hemos aprendido métodos, ¿verdad? Y creemos en la realidad del cielo y del infierno, de la eternidad de una manera u otra, de la vida eterna o de la muerte eterna, lo sabemos. Pero también reconocemos que no todos tienen o tenemos la pasión para hablar del destino final del ser humano. Nos falta esa pasión. En cierta ocasión, un misionero médico, el doctor Wilfred Greenfield, regresó a Londres por un tiempo y fue invitado a una cena con parte de la sociedad así un poco elitista de aquellos tiempos. Y en el curso de la cena, una señora que estaba al lado de este doctor, un misionero que hizo una obra tremenda, aunque no figura en la lista de los grandes misioneros, pero como doctor, como médico, fue un misionero muy reconocido. En un momento determinado, esa mujer que está sentada a su lado le dijo: ¿es verdad usted, doctor Greenfield, que usted es misionero? Y el doctor se la quedó mirando, pensó lo que iba a decir y le formuló él esta pregunta a ella: ¿es verdad, señora, que usted no lo es? Es cierto, todos los cristianos debemos ser testigos de Cristo. Todos tenemos que ser misioneros, sea en otro país o en tu barrio, sea yendo al otro rincón del mundo o en tu escalera con los tuyos. Pablo tenía una gran pasión por las almas. Trabajaba para persuadir a los hombres a que creyeran a Cristo, que creyeran, depositasen su confianza en Cristo. Dice a los corintios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esa insistencia, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El trabajo arduo de compartir el Evangelio, persuadimos a los hombres. Lo procuraba Pablo, el apóstol Pablo, oraba por ellos, rogaba a los hombres que se reconciliasen con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Esa pasión le llevaba a insistir: reconciliaos con Dios. ¿Se sacrificó Pablo? Sí, ya lo sabemos. Hizo todo lo posible. En 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 22. Los que estáis ahí presentes o en vuestras casas podéis leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 22. Leo el fragmento. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles.
a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Así que hagamos lo que se tenga que hacer. En diferentes etapas de mi vida he hecho de todo para intentar de compartir algo del Evangelio. Si había que pintarse la cara, me pintaba la cara. Si había que ponerse unas mallas para hacer mimo, en mi juventud lo hacía. Y ahora, si hemos de hacer lo que hemos de hacer, lo hacemos. Si hemos de salir a las plazas, lo hacemos. Ahora no podemos por la cuestión de la normativa, pero lo venimos haciendo como iglesia. Y si ponemos una tienda de ropa de segunda mano, si hay que hacerlo, lo hacemos. Y si hay que buscar alimentos para nosotros o para quien sea, lo hacemos. Y si hay que organizar otras historias, las haremos. Porque hay que ganar. Porque hay que compartir el Evangelio para ganar esas almas para Cristo. Pablo, en la capital del paganismo, como era Éfeso, donde estaba la diosa, la gran Diana, dice que estuvo por 3 años. Dice en Hechos capítulo 20, Lucas escribe en Hechos capítulo 20, versículo 31, dice: por tanto, velad, estad atentos, despiertos, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En otras palabras, se hizo de todo para ganar, aunque fuera algunos, y arrebatarlos de las garras de la condenación. Hizo lo que hiciera falta hacer. Eso es pasión, eso es amor, eso es entrega, eso es evangelismo. Por supuesto, no era un mérito propio de Cristo, ¿no? Ya sabemos a lo largo, no solamente Pablo, sino todos los discípulos y todos los primeros cristianos, y a lo largo de la historia del cristianismo. Y nosotros, si estamos aquí, si yo conocí el Evangelio y tú has conocido el Evangelio, es porque algún apasionado o alguna apasionada te dio la lata, te persiguió, te habló del amor de Dios, te mostró el camino, te enseñó la palabra, y por eso estamos aquí, por pasión de otros. Pero el propio Pablo tuvo un ejemplo, una muestra, o mejor dicho, un maestro, que era el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía compasión por las almas. Quizá hay que distinguir un poco entre estas dos palabras tan parecidas, ¿no? O similares, como es pasión y compasión. Pasión parece como que el motor, ¿no?, que impulsa. La compasión habla de misericordia. Ante aquella multitud de más de 5.000 personas que vinieron de diferentes lugares para escuchar a Jesús, a los que luego alimentó de manera milagrosa, dice el texto en Marcos capítulo 6, versículo 34, que Jesús fue llevado a compasión. Fue lleno de misericordia por las multitudes. Salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Con ternura Jesús llamaba a las personas a que acudieran a Él. ¿Os acordáis del texto tan conocido? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? El otro día, Joan me compartía una excursión de las que está haciendo estos días, que hace un montón, y subió hacia un lugar precioso, envidiable. No sé si mis rodillas podrían subir por ahí. Y hablaba, ¿no?, la vista panorámica, ¿no? Imaginaos a Jesús viendo Jerusalén
teniendo una vista de las almas y de la compasión que sentía por esas almas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como Zaqueo. Recibía a los pecadores, comía con ellos. Jesús manifestaba que hay gozo en el cielo por la conversión de un solo pecador. Esta semana una de nuestras hermanas compartía la conversión de un joven. Y mi primera reacción fue: seguro que hay gozo en el cielo. El Señor se goza cuando almas son rescatadas de las garras de Satanás. Jesús decía: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Él es el buen pastor, dispuesto a dar su vida por las ovejas. Su compasión, su amor, llevó a morir por los impíos, por ti y por mí, por los pecadores. Dice Pablo en Romanos 5:6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios tiene pasión y compasión por las almas. La llamada parábola del hijo pródigo, yo le cambiaría el título. En nuestras Biblias aparece ahí parábola del hijo pródigo, ¿no? Yo la cambiaría el título. Yo le cambiaría el título por la parábola del padre amante. El protagonista realmente es el padre. Es el padre, es el que está dispuesto siempre a recibir a su hijo. Tal es el amor de Dios. Tal es el amor de Dios que está dispuesto a que cada uno vuelva de sus caminos, como dice el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 28. Pasión, compasión. Ahora, todo eso tiene resultados cuando estamos pensando en evangelismo. Por supuesto, el tema de hoy no es una metodología sobre evangelismo. Tiene que ver con el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Estamos hablando de evangelismo. El evangelismo es sinónimo, cuando pensamos en evangelismo, es sinónimo de crecimiento, crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. El concepto de Iglesia no es muy apreciado por la gente inconversa, porque cuando oyen la palabra Iglesia lo asocian normalmente pues a una institución anticuada, una institución retrógrada de otros tiempos, incluso el concepto de iglesia como algo opulento, que es fiscalizadora, que establece normas y te impide mover. Por eso a veces cuando invitamos a alguien, yo no suelo decir ven a la iglesia, ¿no? Porque a veces la persona que no es cristiana, que es inconversa, tiene una idea del concepto de iglesia. Pero a veces incluso para los creyentes la palabra iglesia tiene viene a ser un poco como un anticipo de lo que vendrá del reino, de lo que se manifestará del reino un día, y que no tiene demasiada eficacia o no sirve demasiado para los asuntos aquí terrenales. Por eso hace que el concepto de la Iglesia pues muchas veces no sea estimado ni tenga el valor suficiente. Pero la gran comisión, de lo que estamos hablando, del evangelismo, la gran comisión hizo posible que hombres y mujeres pudiéramos ser precisamente pescadores de hombres, como hemos leído al principio. La invitación de Jesús era id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Esto es un ejemplo de este dinamismo de integración, de crecimiento de la Iglesia. Aparece en los bautismos. No sé si alguien se puede reconocer ahí. Alguien se puede reconocer, ¿verdad?
Desde el inicio de la puesta en marcha de la Iglesia era costumbre que las iglesias bautizasen a los recién convertidos. Leemos como más de 3.000 personas en el primer gran mensaje de Pentecostés. Más de 3.000 personas fueron bautizadas y añadidas a la Iglesia. Conocemos la historia de Felipe con el funcionario de Candace, aquel eunuco, como inmediatamente él se entregó a Dios y fue bautizado. Lo mismo hizo Ananías con Pablo, recién convertido. Lo mismo hizo Pedro con Cornelio y su casa y los de su casa. O Pablo y Silas con el carcelero de Filipo. El bautismo es el proceso de integración. El bautismo significa, entre otras bendiciones, la recepción y la bienvenida a la comunidad cristiana. Y los primeros convertidos eran invariablemente bautizados bajo la confesión de su fe, y eso es lo que hacemos. Por eso no he entendido nunca que alguien diga, no, es que no estoy preparado para bautizarme. ¿Cómo? Es una obediencia, es un mandato del Señor. Hay que hacerlo lo más inmediato. Si te has encontrado con Cristo, si has arrepentido de tus pecados, si te has entregado a Él, pues que no bajar a las aguas del bautismo con todo lo que eso significa. El Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos, porque había evangelismo. Porque se estaba cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Así que por el poder del Espíritu Santo, el Señor producía diariamente la fe salvadora en los corazones de los pecadores. Y además eran añadidos a la Iglesia. Claramente Cristo hacía crecer a su Iglesia por medio del evangelismo que sus seguidores ejercían. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Ahora bien, lo más significativo es que el evangelismo de la Iglesia, la acción evangelística de la Iglesia, cubre todas las facetas, pero el propósito bien claro es buscar la gloria de Cristo. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 10, vemos realmente el propósito final del evangelismo. Dice así el texto: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, es decir, todos aquellos que habían respondido a las acciones evangelísticas, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, no a una iglesia, no a los pastores, no a los evangelistas y todos los ministerios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. La gloria es a Dios. Al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que el último propósito de todas las cosas, incluido el evangelismo, es dar gloria a Dios. Dice Romanos 11:35, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros hace ya casi un año pusimos un eslogan, personalmente lo puse yo, con todas mis consecuencias, decir: para el 2020 alcanzar a 20 familias. Vino la pandemia y yo no sé, pero hemos compartido el Evangelio durante este año, lo estamos compartiendo con más de 20 familias. Nos gustaría ver un resultado, un fruto inmediato, ¿verdad? Dios dará ese fruto. Pero en cualquier caso, por muchos lemas que pongamos, al final, la gloria es para Dios. La gloria a Dios. Porque la salvación de las almas, el crecimiento de la Iglesia, su segunda venida, representan solo los medios de un fin, que es el fin más alto: dar la gloria a Dios.
Por eso es el evangelismo. No es una imposición de la iglesia o del pastor o del consejo de ancianos. El propósito es dar gloria a Dios. Precisamente en la oración intercesora de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, hay una nota referida al evangelismo. En el versículo 18 decía Jesús, aparece escrito estas palabras de Jesús en su oración intercesora. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Salvador, Jesucristo, miraba la salvación de los hombres como un medio de dar gloria a Dios. Eso nos da una perspectiva tremenda. Bien, vamos acabando. El evangelismo afecta al destino eterno de las personas. Cualquier acción que hagamos compartiendo las buenas noticias tiene que ver con el destino eterno de las personas, tanto a los que crean como a los que lo rechacen. El evangelismo, la labor de anunciar las buenas nuevas, solo se puede hacer con pasión y con compasión. Compasión hasta las últimas consecuencias. Le vamos a poner los límites que tú quieras poner, pero sin pasión no vamos a compartir el Evangelio. Y sin compasión por las almas es imposible. Si simplemente es un deber, no va a haber motivación. El evangelismo conlleva la incorporación inmediata de los que han creído. Y esos que se incorporan a la iglesia, a la comunidad de fe, a la iglesia del Señor, pues se certifica de muchas maneras, entre ellas el bautismo, como un cambio significativo de transformación. Y el propósito final del evangelismo no es aumentar membresía. Tenemos aquí muchas sillas vacías, bueno, ahora por la distancia, pero también porque tenemos más sillas de los que en estos momentos forman parte de la comunidad. No se trata de llenar sillas, se trata de rescatar o ayudar o estar en el proceso de rescate para finalmente dar la gloria a Dios. Amén. En el final de la escena de la película de Salvar al soldado Ryan, aparece Ryan. No sé si alguno de vosotros ha visto la película. Al final de la película aparece 50 años después. Yo he dicho 50, pero bueno, no sé cuántos, pero se ve a este Ryan, a este soldado envejecido, y está ante la tumba del capitán que lideraba aquel pelotón, que fue a rescatarle, y el capitán en la película muere ahí en un puente que estaban defendiendo. Sus últimas palabras, yo recuerdo que cuando vi la película, esas últimas palabras me impresionaron cuando las escuché por primera vez. Dice Ryan ante la tumba del capitán, dice: todos los días recuerdo lo que usted me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida lo mejor posible. Ojalá haya sido lo suficiente. Y al menos ante sus ojos haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí. El hombre lo dice compungido, ¿no? Tocado, porque reconoce que otros murieron por él para que él pudiera vivir toda una larga vida. Y le pregunta a su mujer: ¿crees que he vivido una vida digna? Y su esposa, también mayor, dice: sí, tú la has vivido. Bien, Cristo se entregó por ti, por mí.
Cristo te rescató, me rescató, y a lo largo de mi historia personal, muchos han dedicado su tiempo, sus esfuerzos para ayudarme a crecer en la fe. Y como Ryan, en la película, también digo, ojalá haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí. ¿Piensas igual? ¿Piensas que somos dignos y merecedores del rescate que Jesucristo ha hecho? Si así es, lo único que nos toca es ser obedientes y compartir la fe para que otros también puedan ser rescatados, salvados, llevados a los pies de Cristo. Principios muy elementares del propósito del evangelismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti, allá donde estés, para que todos juntos, tú y yo, podamos entregarnos al Señor de una manera real, completa, sin recortes. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda lo importante que es cumplir la gran comisión. Hay tanto para reflexionar sobre eso, Señor, pero no queremos dar vueltas y vueltas y vueltas, sino, Señor, simplemente ser siervos obedientes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?